Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Amén, hermanos. Vamos a continuar esta noche con nuestro estudio bíblico que traemos acerca de 3 principios fundamentales de lo que hemos presentado como el Evangelio según Cristo. Ese es el tema principal. Hemos dicho que cuando hablamos del Evangelio según Cristo, no debemos de entender que exista otro Evangelio. Francamente, el Evangelio solo es uno, no hay otro Evangelio. La Biblia nos enseña que cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina, no importa quién la traiga, ni siquiera alguien divino o alguien fuera de la tierra trajera un mensaje distinto al que Jesucristo vino a sembrar en los corazones para salvación, para redención, para santificación y para glorificación del hombre. Ninguna autoridad podrá traer otro mensaje que no sea el de Cristo. Podrá hacerlo, pero ese mensaje el Señor lo tacha como de maldición. Y no solo sobre el mensaje, sino quien da el mensaje. Así que cuando hablamos del Evangelio según Cristo, yo quisiera hacer énfasis que, como dije, que no es que exista otro Evangelio, y esto Pablo lo escribió a los hermanos de Gálatas, y lo vamos a leer. Lea conmigo, va conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, va a ser nuestra primera lectura esta noche. Los hermanos de Galacia era una iglesia que se caracterizaba porque ellos no eran judíos, ellos eran gentiles como nosotros. Pero lamentablemente en ese tiempo empezó a hacerse fuerte una corriente que pretendía judaizar a muchos hermanos que se estaban convirtiendo a la fe en Cristo Jesús. Eran hermanos que nunca habían leído la ley de Moisés, nunca mucho menos la habían practicado, no sabían qué era circuncidarse, ni siquiera nadie, ni sus padres, ni sus antepasados les habían enseñado acerca de esto, pero se estaban convirtiendo a Jesucristo, estaban creyendo en el mensaje que estaba llevando Bernabé y Pablo a esas regiones, y empezaron ellos con amor a buscar al Señor, pero empezaron a presentarse con un tropiezo terrible, y eran los hermanos que vivían en esas regiones, que eran judíos y asistían a las sinagogas, y que ellos empezaron primero a confirmarles que efectivamente el que había venido, Cristo, era el Mesías, era el Salvador, y que quien creyera en él estaba escogiendo, seleccionando al verdadero Mesías. Pero lamentablemente le estaban aumentando algunos temas de la ley de Moisés y de Josué que para ellos era una carga en su corazón. Entonces Pablo, con la unción del Espíritu Santo, escribió este pasaje, y es ahí donde lo saco de referencia en relación al Evangelio según Cristo. Y dice así, Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice Pablo: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Aquí Pablo hace mención de 2 cosas fundamentales. Número 1, Pablo se queda asombrado de cómo tan fácil, sin oponer ninguna resistencia, sin siquiera presentar argumentos bíblicos o del mensaje que habían escuchado de la palabra de Pablo por carta o por palabra de él o del otro discípulo, Bernabé.
no ponían ninguna resistencia, simplemente creían a lo que estaban escuchando de otros hermanos que querían judaizar a los hermanos. Entonces Pablo, asombrado, escribe y dice: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto o rápidamente a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no, Pablo dice, verso 7, pero no que haya otro evangelio, solamente que hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Cualquier persona que quiera sembrar normativas o costumbres que fueron directamente para los hebreos, los hijos de Jacob del Antiguo Testamento, va a crear lo que aquí estamos leyendo. Va a crear confusión y va a sembrar discordia entre hermanos. Eso es lo único que produce este tipo de corrientes, no de Dios, no del Evangelio, sino como dice Pablo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, cuando así fueron nosotros, Pablo, Bernabé, Timoteo, Priscila, Aquila, siervos de Dios que estaban en eso. Dice, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema sea. El verso 10 dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Hermanos, el problema es las personas que presentan un evangelio parcial y esconden algunas verdades, especialmente la parte de compromiso del evangelio. Eso hay predicadores, hay maestros finos, son magíster en esconder los preceptos de compromiso del Señor. Y de eso precisamente está hablando, de otro evangelio. No es que exista otro, sino lo tergiversaron. Entonces resulta que en nuestros días vamos a encontrar dos cosas que tuercen el evangelio. Una verdad a medias que es peor que una mentira. Le están presentando a la gente una falsa esperanza al final. Imagínense ustedes, hermanos, que como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, porque si tú predicas lo que la palabra de Dios dice, te salvarás tú y a quienes lo escuchen. Entonces, ese verso es contundente y esa es una parte de muchos maestros hoy bíblicos, presentan el evangelio de Cristo de una forma parcial, que al final lo veo como peor que una mentira, una falsa esperanza. Y el otro problema que tenemos es aún peor, digo lo mismo quizás, es cuando se predica algo verdaderamente contrario a los principios del evangelio. No, ni siquiera es una verdad media, sino predican lo opuesto al evangelio. Y imagínense ustedes que pareciera loco lo que le voy a decir, pero es muy probable que en unos cuantos años hayan iglesias que proclaman el evangelio de Cristo y que van a aceptar la unión conyugal entre personas del mismo sexo. Hace precisamente unos días atrás leía en la prensa una noticia que me entristeció en mi corazón y me hizo pedirle perdón a Dios por el hombre que es perverso. La noticia era que en uno de nuestros países centroamericanos, Costa Rica precisamente, acababa de autorizar la unión legal, legítima ante las leyes de Costa Rica, la unión entre personas del mismo sexo.
y sale una pareja de hombres y siendo aplaudidos por una multitud al salir de una corte tal vez, de haber obtenido su matrimonio. Realmente el hombre es perverso en su corazón, pero se ofende cuando escucha el texto de Dios, que es contundente. Se ofende, pero el hombre nunca ha pensado que tanto tiempo, tantos años que tenemos de ofenderle el hombre a Dios, y de ahí no se recuerda, pero sí le duele el presentar el mensaje tal y como la Biblia lo presenta, de contundente, porque ofende la voluntad humana. Hermanos, yo le traje a colación este texto de Gálatas por el tema. Y como aclaro, es simplemente para aclarar por qué la Biblia dice el Evangelio de Cristo, no necesariamente porque haya otros, sino porque hay hombres que lo tuercen. Entonces, en el tema hay los 3 principios fundamentales que hemos estado platicando. Se refiere al número 1, que ya lo agotamos, ya lo hablamos, es el costo de ser un discípulo de Jesucristo. Y ya este tema agotado dijimos que francamente el Evangelio es un llamado a ser un discípulo del Señor, como lo dice el último mensaje de Cristo en el libro de Mateo, capítulo 28. Id y hacer discípulos a todas las naciones, no dice evangélicos o religiosos, dice id y hacer discípulos. El llamado del Evangelio de Cristo es a convertirse en discípulos del Señor. Ese es el llamamiento. Por supuesto que muchos lo van a oír y no van a responder al llamado, pero otros lo hemos hecho. No que eso nos convierta en perfectos, sino que andamos en el camino a la perfección, en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de atender al llamado significa también que hay un precio que hay que pagar para ser discípulo del Señor. Y ese precio no tiene nada que ver con dinero, ni tampoco con obras. Hermano, ningún dinero de la tierra va a poder comprar la vida eterna, la salvación en Cristo. Ni tampoco nuestras obras. Nada que yo haga, por muy bonito que sea, me va a hacer a mí digno de ser salvo por eso. Yo soy salvo única y exclusivamente por la fe en el Hijo de Dios. Ese es el mensaje contundente. El segundo tema de este principio, de los 3 principios del Evangelio de Cristo, es el señorío de Cristo, que es lo que estamos platicando y hemos estado avanzando en el tema. Y este tema del señorío de Cristo básicamente está basado en que reconocer que hay algo que a algo tengo que renunciar. Y a lo que tengo que renunciar es hacer mi propia voluntad por hacer la de mi Señor, la de mi amo, la de mi dueño. Eso es lo que hemos estado viendo. Y por último, después de que agotemos este tema, vamos a ver el tercer principio del Evangelio de Cristo, que es ¿qué es el Evangelio? Hay subtemas muy maravillosos. Bueno, digamos que continuando con el segundo principio, que es el señorío de Cristo, ya hemos avanzado diciendo que nosotros no hemos hecho Señor a Jesucristo. No es el hombre el que lo hace Señor, es Dios mismo el que le dio un nombre de Señor a Jesucristo, no fue el hombre. Yo no soy el que hago Señor a Cristo cuando lo recibo. Yo cuando recibo a Cristo estoy reconociendo el señorío que Él ya tiene dado por Dios sobre Él y lo estoy reconociendo yo voluntariamente sobre mi propia vida. Eso ya lo hablamos de unos pasajes, es parte de los fundamentos de lo que es el señorío de Cristo. Es decir, yo no hago Señor a Cristo, Él ya lo es. Número 2, hablamos también del origen de la palabra Señor o señorío de Cristo, que es en griego la palabra kurios o Señor, que tenía 3 interpretaciones: dueño principalmente, poseedor o amo. Eso también ya lo desarrollamos. Vimos algunos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, donde el Señor usa esta palabra kurios. Y según los escritores bíblicos, esta palabra kurios, que significa Señor, amo, dueño, poseedor, se aparece más de 90 veces en el Nuevo Testamento. Más de 90
veces. Increíble, impresionante. También hablamos que Él será nuestro Señor cuando estando nosotros vivos o muertos. Hermanos, cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo y nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro amo, automáticamente nosotros voluntariamente nos hacemos como que le pertenecemos a Él en vida o en muerte. Y ese pasaje lo vimos, que creo que vale la pena volver a leer este pasaje bien contundente y maravilloso, que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 14. De hecho, ninguno de nosotros que hemos hecho Señor a Cristo voluntariamente, oiga lo que dice esta versión, de hecho ninguno de nosotros vive por sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos a nuestro dueño. Hermano, qué maravilloso tener esa esperanza. Así que no importa el momento en que el Señor me llame a su presencia, estoy convencido de que vivo o muerto en mi cuerpo, le pertenezco a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando. Y dice, por esta razón, hermanos, Cristo experimentó la muerte y vive para ser Señor, oiga bien, para ser Señor de muertos y de los que viven. Bendito sea el Señor. En el momento que el Señor murió y resucitó entre los muertos, se hizo Señor no solo de los que viven, sino de los que mueren también. Cuando Él estuvo vivo y predicó el Evangelio, todo aquel que reconoció su señorío y levantó su mano o le amó como su Señor, fue su Señor estando en vida. Y cuando Él murió y descendió a los lugares más bajos de la tierra y se levantó entre los muertos, se hizo Señor no solo de vivos, sino también de muertos. Así que Pablo más adelante, precisamente en el libro de Romanos capítulo 8, dice, bajo ese contexto, teniendo esa esperanza, esa virtud que viene de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, hermanos, yo me pregunto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar? ¿La muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, enfermedades, pandemias, oscuridades de noche? Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Lo único que puede separarnos del amor de Cristo eres tú mismo cuando decides dejar el camino. Cuando tú mismo decides abandonarlo, tú mismo estás dejando en abandono esa esperanza maravillosa. Así que como dice el libro de los Hebreos, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que continuamos adelante, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, sigamos adelante. De veras, no importa lo que nos toque vivir, por mucho que suframos, no vamos a llegar a la muerte en este tiempo del Evangelio, como le pasó a la primera iglesia que vivió en el primer siglo el Evangelio de Cristo, la iglesia de Esmirna, que huían, eran entregados a leones, a hogueras, eran parte del circo romano para la muerte. Nosotros ni siquiera una bofetada hemos recibido por predicar a Cristo. Así que, ¿de qué nos vamos a preocupar, hermanos? Lo que sí a veces nos preocupa son cuando no tenemos para nuestras necesidades. Pero dice la Biblia que presentemos al Señor esas necesidades. Él es fiel y justo y no nos va a dejar sin nuestra porción. Bendito sea el eterno Dios. Hermanos, dentro del tema del señorío de Cristo, como algo adicional, hoy vamos a ver que Jesucristo es Salvador. Pero Jesucristo no se va a convertir en Salvador de alguien hasta que ese alguien lo reconozca como lo que es, como Señor. Alguien no va a poder experimentar la salvación viva de Cristo
hasta que una persona le reconozca como su Señor, como amo de su vida. No podemos pretender otra forma, el Señor de todo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Yo le invito a que leamos este pasaje. Hechos capítulo 10. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesucristo. El Mesías, que también es Señor no solo de los judíos, sino dice que es Señor de todos. Y resulta, hermanos, que este pasaje que estamos leyendo, si uno va al texto original, donde dice que Jesucristo se ha hecho Señor no solo de los hebreos, de los que descienden de Jacob, el hijo de Isaac, no solo de ellos, sino de todos. Se refiere a todos los que habitan la tierra. Y no se limita a todos los que habitan la tierra. Dios le ha hecho Señor de los que viven en la tierra y de todo lo que está y que tiene vida, visible e invisible. Aún Jesucristo llegó a ser Señor de toda la creación, de todos los ángeles, y el Señor le dio una posición superior a cualquier entidad espiritual. Imagínense ustedes la autoridad que Cristo tiene, poderosa. ¿Y qué vamos a temer si nosotros sabemos que Él es nuestro Señor? Y Él es el Señor de todo el universo. Bendito sea su nombre. Hay algo importante también en esto. No solo que Él es Señor del mundo visible o invisible, sino que es importante recalcar que cuando aquí en la tierra hubieron discípulos que anduvieron detrás del Señor Jesucristo, como puede pasar hoy con algunos de nosotros, con alguien que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá y tenía discípulos tras de Él, lo vieron, vivieron con Él, pero lo reconocieron Señor de la vida de ellos cuando tuvieron un evento especial en su vida. Por ejemplo, le voy a poner de ejemplo la vida del apóstol Pablo. Pablo ciertamente no anduvo como discípulo del Señor, pero sí oyó del Señor, sí estudió durante 25 años el surgimiento del Mesías. Pablo sabía muy bien toda la ley de Moisés, había estudiado los profetas, las profecías mesiánicas de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Zacarías. Pablo era un erudito de la palabra de Dios, era un fariseo de fariseos en cuanto a la ley, estudioso, 25 años a los pies de Gamaliel, un erudito bíblico maravilloso en cuanto a la ley de Moisés y de Josué. Pero Pablo no conocía al Señor como su Señor hasta que lo bajaron del caballo. Y vean lo que dice Pablo, solo para leer algo especial de lo que estoy diciendo. Lo vemos en el libro de los Hechos, donde estamos, solo que en el capítulo 9, un poquito atrás. Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Estoy diciendo que en el tiempo de Jesús hubieron personas que anduvieron con Él. Algunos fueron sus discípulos directos, como Tomás, el incrédulo. ¿Usted no cree, hermano, que Tomás vio los milagros del Señor? Claro que sí. Quizás estuvo cuando Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos y vio la gloria del Señor. Oyó infinidad de mensajes del Señor, de parábolas del Señor, propiamente dichas por la boca de su maestro. Y Tomás andaba detrás de Cristo como su maestro, como su Salvador, pero no lo conocía como su Señor, como le pasó a Pablo. Escuche la experiencia de Pablo. Pablo dice así, Hechos 9, del verso 1 al 6. Saulo, así se llamaba Pablo antes de que el Señor le pusiera Pablo. Saulo, dice, no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor.
se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara. Así le llamaban a los hermanos, era un apodo que tenían, los del camino. Nosotros somos esos, los del camino, hasta el día de hoy. Del camino que lleva a la salvación, y ese camino se llama Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Entonces, en aquel entonces ya le decían a los hermanos, a los del camino, seguidores del camino. Dice, hombres y mujeres, y los llevaba presos a Jerusalén. Verso 3. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de forma repentina una luz que venía del cielo. Verso 4. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga lo que preguntó Saulo, un fariseo erudito, en cuanto a la ley, irreprensible. Y dijo, y preguntó Saulo: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vea lo que dice el verso 6. Ahora levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Quiere decir que Pablo no sabía ni qué era el evangelio. Y tanto estudio, ¿de qué le sirvió? Hasta que Cristo le enseñó el evangelio, el camino correcto. Y Pablo preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo reconoció a Jesucristo como Señor, entonces llegó a ser su Salvador eterno. Exactamente lo mismo le pasó a Tomás, y eso lo leemos en el Evangelio de Juan. Si tú me acompañas a Juan capítulo 20. Tomás era otro discípulo que anduvo siempre, él sí anduvo con el Señor y con los otros 11 discípulos. Sin embargo, Tomás todavía no le había conocido como su Señor. Le conocía como maestro de Israel, como un profeta grande, quizás hasta como Salvador. Pero vean ustedes en qué momento Tomás reconoció a Jesucristo como su Señor. Dice así, Juan capítulo 20, verso 26 al 29. Dice: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos, estando las puertas cerradas. Escuchen lo que dice el texto bíblico. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Ya Jesús había resucitado, hermanos, con cuerpo, pero su cuerpo era otro, completamente diferente con el que había sido enterrado hace 3 días atrás. Y dice, y les dijo: la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. En hebreo se dice Shalom Alejem. Shalom Alejem, paz a vosotros. Dice, después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métala en mi costado. Deja de negar y cree. Mire qué mensaje que le dio el Señor. Deja de negar y cree. Y sigue diciendo, Tomás exclamó. Obviamente cuando él exclamó esto que vamos a leer en el verso 28, Tomás había metido su mano en el agujero de la mano del Señor, y había metido su mano en el costado donde el Señor todavía tenía la herida, por supuesto, la herida sanada por completo en su costado. Entonces Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó:
¿crees que me has visto? Dice, Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Oiga lo que dice el último texto. Felices los que no han visto, pero creen. Qué maravilloso, hermano. Tomás era un discípulo incrédulo, que había reconocido al Señor como maestro, como Señor de otros, como un gran profeta, como el único camino a la salvación, pero no lo había reconocido como Señor. Y este texto esconde algo maravilloso. Cuando Tomás reconoció a Cristo como Señor, no solo le reconoció como Señor, sino como Dios. Como Dios. Y dice la Biblia que le adoró en ese momento. Qué maravilloso, hermanos, es esto. Jesucristo dejó bien claro que la obediencia a la autoridad divina es un requisito previo para la vida eterna. Hasta que Tomás reconoció a Cristo como Señor, encontró la vida eterna para él. Este estudio acerca del señorío de Cristo nos enseña que la salvación y el nuevo nacimiento es un acto divino. Pero el reconocimiento de Jesús como Señor de nosotros es una decisión de cada creyente. Hermano, yo no dudo, no tengo la menor duda, que un montón siguen a Cristo porque saben que Él es el único camino. Lo reconocen como maestro, como el único maestro, como el Salvador del mundo. La pregunta es, ¿cuántos lo han reconocido voluntariamente como su Señor? Ese es el tema. Reconocerlo como Señor significa renunciar a mi voluntad. Estoy dispuesto a hacerlo. Ese es el tema. Lo último que te quiero platicar acerca de esto, este momento que tuvimos juntos, que lo aprecio mucho, es que quien reconoce a Jesucristo como Señor, tácitamente o implícitamente o automáticamente, también le está reconociendo a Jesucristo no solo como su Señor, sino también como su Dios. Lo está reconociendo como el que perdona todos nuestros pecados, como el que unge tu cabeza con aceite. También lo vas a reconocer como alguien que es el Padre mismo. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. No que sean la misma personalidad, ellos tienen una personalidad distinta, pero la esencia es la misma. También lo vas a reconocer como tu creador, como tu hacedor. Y también lo vas a reconocer como tu reposo. Y en esto último le quiero dar un par de pasajes para terminar. Y lo digo porque es parte de lo que vamos a ver cuando veamos qué es el Evangelio. Y vamos a entender las 3-4 corrientes fundamentales que hoy están leudando el Evangelio. La Biblia presenta las corrientes fuera del Evangelio que como una levadura de la masa. Y lo vamos a ver cuando veamos el último tema del Evangelio según Cristo, que es el Evangelio. Pero lo que le quiero dejar hoy, esta noche, en lo último que le quiero dar un par de pasajes, es que el que reconoce a Cristo como su Señor lo reconozca en todo lo que hemos visto, pero además como su reposo. De tal manera, hermanos, que nosotros que estamos bajo la ley de Cristo, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés ni de Josué, estamos bajo la ley de Cristo, es decir, la ley del Espíritu, que ha sido escrita en nuestros corazones. Y quienes estamos bajo la ley de Cristo, hemos encontrado nuestro verdadero reposo, no en un día. Hermano, el reposo del cristiano que ha reconocido a Cristo como su Señor, no es el viernes, como lo dicen los musulmanes. Tampoco es el sábado, como lo dicen otro grupo de religiones. Y tampoco es el domingo, como muchos hermanos insisten, que el día del Señor es el domingo. Realmente, cuando uno habla de sábado, habla del reposo.
Y el verdadero reposo tuyo, hermano, y mío, no es un día. Nuestro verdadero reposo tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Y te quiero dejar dos pasajes en tu corazón contundentes de esto. Ve conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Verso 1, 3 y verso 11. Y por último, vamos a ir a Mateo 12, 8 y ahí nos quedamos esta noche. Dice así Hebreos capítulo 4, verso 1 y 3. Estoy diciendo que cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, lo reconozco como mi Dios, como mi Salvador, como mi Padre, mi Creador, mi Perdonador, todo lo que hemos dicho. Y sobre eso, como mi reposo. Entonces dice, Hebreos 4, 1, 3. Dice, cuidémonos hermanos pues, porque qué lástima que uno de ustedes no aproveche esta oferta de entrar en el reposo. Aquí dice en el descanso, pero en muchas versiones dice en el reposo de Dios. ¿Y quién es el reposo de Dios, hermanos? Se lo vuelvo a leer. Dice, cuidémonos pues, porque qué lástima que alguno de ustedes no aproveche esta oferta de entrar en el descanso de Dios. En otro dice reposo de Dios. Y no lo alcance. Nosotros, igual que ellos, ¿quiénes ellos? Los judíos, los hijos de Jacob, los hebreos. Dice, nosotros igual que ellos recibimos una buena nueva o el evangelio de Cristo. Pero a ellos, a los hijos de Jacob, de nada les sirvió el mensaje proclamado porque no fueron de los que creyeron esas palabras. Ahora nosotros, Pablo dice, hermanos, creamos, para que si entramos en el lugar del descanso, para que, en otras palabras, si entramos en el reposo mencionado, ¿qué reposo? Y vamos a ver, creamos para que creamos para que así entremos en el lugar del reposo mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios, después de la creación del mundo. Y ahora vea lo que dice el verso 11 de ese mismo pasaje. Dice, esforcémonos pues, hermanos, para entrar en su reposo, y que nadie merezca por falta de fe el castigo de que hablamos. ¿Qué castigo? De no entrar al reposo de Dios. ¿Y quién es el reposo? Lea conmigo Mateo 12:8 y ahí concluimos el día de hoy. Mateo capítulo 12, verso 8, dice, Jesús dijo, además el Hijo del Hombre es el Señor del sábado o del reposo. Hermanos, quien insista en guardar un día tiene toda libertad de hacerlo. Nadie se lo puede impedir. Pero la Biblia es clara en el Nuevo Testamento. Para el creyente, especialmente los que no somos hijos de Jacob, nuestro reposo no es un día, hermanos. Nuestro reposo es Cristo. Y el que encontró al Cristo como su Señor y lo reconoce como su Señor, ha entrado al reposo eterno. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo seré su reposo. Que Dios le bendiga, hermano. El Evangelio es maravilloso. Créame que el Evangelio de Cristo nos da libertad, no para pecar, sino para no sentirnos alejados de Dios. La ley, hermanos, no salva, pero sí condena. El que salva es Cristo. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Nos vemos, primero Dios, el próximo viernes, platicando de esta serie, el Evangelio según Jesucristo.
Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo te pido que los bendigas a todos y que los guardes de este mal que ha venido sobre el mundo entero. En el mundo estamos, Señor, pero nosotros que hemos creído en ti, no somos del mundo. Sálvanos del mundo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.